Esa noche casi había renunciado a ser una niña, a tratar de crecer para convertirme en una mujer como mi madre. Quería que me desadoptaran, ir a mi casa a ser el bebé con cabeza de animal. Hace como 5 años, sí, 5 ahora, tengo como una amiga muy amiga, como cuasi hermana de muchos años de la vida, que queda embarazada en un momento, entonces en el grupo fue como el drama de ver si lo tenía, si no lo tenía, siendo madre soltera y demás, hasta que decide tenerla a la Aurora. Eh, y entonces, nada, desde que nació, compulsivamente empecé a filmarla, como siempre filmo sin saber muy bien para qué o con qué destino, además. Pero eso, como empecé a filmar esa relación y cada vez me empezó a interesar más mientras los años iban pasando, y las formas esas de maternidad que se iban generando entre ellas dos, en un mundo casi exclusivamente de mujeres, también como con crianza compartida entre amigas y demás. Eso siempre me parecía como interesante, entonces filmaba y eso, como cada vez compartíamos mucho, eh, viajes y demás, entonces iba filmando eso hasta que se me amontonó una cantidad de archivos de horas y horas de video que dije, bueno, hasta acá, y ahí me puse a editar. ¿No? Y el cine me interesó siempre como desde muy chico, 5 o 6 años, como que empezaba a ver pelis, tipo como en la televisión. Y después hubo una película específica que no sé cómo me llegó, había como un DVD, con la peli esta de La Ciénaga de Martel, y ver esa peli, no sé, la vi cuando tenía 9 años, ponele, y no entendía absolutamente nada, pero ahí vi que había como otra forma u otro cine, que no era el que yo siempre veía en la tele. Entonces, nada, empecé como a flashearla siempre. Y ahí descubrí un videoclub que había cerca de mi casa, y pegué como muy buena onda con la chica que atendía ahí. Entonces ya me pasaba como, me recomendaba películas como de ese estilo. Y ahí entonces empecé a como descubrir, esa otra forma de contar cine. Y ahí era como, nada, alquilar no sé cuántas películas por semana y era como el plan de mis noches. eh, Eso, como ver esas pelis que me recomendaba la chica del videoclub. Entonces después, cuando terminé la secundaria, no tenía demasiadas dudas y sabía que quería hacer cine. Entonces ahí terminé la secundaria y entré al año siguiente a la escuelita de cine, a la escuela regional. Eh, Nada, y ahí empecé como a adentrarme más formalmente en el mundo del cine. Tal vez era vida humana común. Ahora mi madre suena como yo, como me oigo sonar a mí misma, una que no sabe que fracasa y espera. Casi no tengo relación con la técnica, es algo que no me interesa mucho. En parte de también haber pasado por la escuela de cine y haber como aprendido todas esas cuestiones de cámara y de puestas y demás, eh, que nunca me interesaron. Entonces siempre era como la respuesta de ahí en la escuela era de, bueno, no, pero tenés que saber las reglas para después romperlas. Entonces como ese trabajo de romper las reglas, eh, se, se, se traduce un poco en todo lo que hago. Como no me interesa el manejo de cámara, ni de técnica, ni de luces, ni demás. Como la imagen cinematográfica me parece como que estandariza todo a un mismo nivel y le saca la realidad un poco, la realidad entre comillas. Y digo, siendo esto que está basado en cuestiones de la vida real, es un documental, si bien está trastocado y demás, eh, me interesaba eso, como que se mantuviera la realidad de la imagen y sale. Entonces la misma camarita, casera, y se filma eso, y también por eso hay secuencias, sobre todo en secuencias de noche, que no se ve mucho, y esa imagen como rota, sucia, también me parece interesante. Eso, como que se va desgranando la imagen, y también la relación entre ellas dos también va un poco en esto, como de la pobreza de recursos, como todo es nuevo, todo está ahí como naciendo, entonces también me parece que la técnica y la imagen tenía que traducir también un poco ese sin saber. No, la mayor parte de lo que se habla en la peli está basado en un libro, se llama La habitación sin barrer, de Sharon Olds. Y después sí algunas adaptaciones de unos textos que voy anotando en una libretita y después como que transcribo.
porque de hecho los diálogos reales que sucedían en el momento claramente no me servían para generar una narración. Entonces eso, la idea fue silenciarlas, que también me pareció interesante esto de que no exista como una voz definida para cada uno de los personajes y que sea como una maraña, que no se entienda quién está hablando, en qué tiempo está hablando. Entonces eso, como armar una cuestión ahí de textos que no sepa de dónde, que no se sepa de dónde vienen y que pueden ser de una, de la otra. Y entonces ahí empecé como a subtitular en base a un libro, que eso también me parece como interesante de generar como ese trabajo independiente de imagen y sonido. Creo que esa distancia que se genera entre los dos también eso lo enrarece. Entonces eso como que te saque ya te hace como tomar distancia de lo que estás viendo, y ese tomar distancia te hace preguntarte cosas, no es algo que está dado porque sí. Entonces también me parecía interesante esto del trabajo con el sonido independiente de la imagen. Haya sido lo que haya sido para mí, ella era lo humano atrapado en algo que a duras penas podía soportar. El libro no lo conocía antes de ponerme a editar, pero había visto en YouTube una vez una entrevista que le hacían a Camila Sosa Villada desde una biblioteca, creo que era, y ella en un momento lee un fragmento de este libro que me pareció muy increíble, como que me movilizó mucho a escucharla a ella leyendo ese pequeño fragmento del libro. Empecé a encontrar como muchas analogías de mi propia relación con mi madre en ese libro, y esa forma como de narrar. El libro también tiene un poco esto de que no se sabe muy bien quién es la madre de quién, o estas cuestiones están como entremezcladas de madre e hija. Entonces después el proceso que hice fue tratar como de neutralizarlo y sacarle como la poética, si se quiere, y volverla como un poco más tangible, y también agregarle como cuestiones propias de la relación con mi madre, porque también una pregunta que me surgió cuando estaba haciendo esto era ¿por qué yo estoy hablando de maternidad siendo varón, cis y demás? Entonces eso me hacía un poco de ruido. Entonces ahí la lógica que encontré o como el punto de anclaje fue la historia propia. Es decir, bueno, a mí me pasaba esto con mi vieja, qué sentimientos tenía, qué sentimientos puedo presuponer yo que ella tenía. Y eso, entonces empecé a adaptar estos textos del libro con experiencias propias, con notas que eran de hace mucho tiempo, y se empezó a armar también como esta maraña sin sentido, que después intenté traducir al sinsentido de las imágenes de la película, para que se cree un gran sinsentido de todo. La presentamos en San Martín, en una galería de San Martín, que también era un poco la idea. Toda la película está filmada en San Martín, yo soy de San Martín, toda la peli, mi amiga y su hija, Rocío y Aurora, son de San Martín, también viven ahí. Entonces la mayor parte de la película está filmada ahí. Entonces también me parecía como importante llevarla al lugar donde nació, y de hecho la presentamos en uno de los lugares donde habíamos filmado. A la Aurora no le gustó para nada. No, la vio un ratito nomás. Bueno, la peli participó ahí en la competencia Contramarcha, el Festival Grava, y Contramarcha vendría a ser como un espacio no tan clásico, eso como de cine, que no rige como por las normas, esto como te decía, como de la imagen cinematográfica que es muy del festival como clásico, de tener que cumplir ciertos requisitos técnicos para mostrar una película. Entonces Contramarcha supongo que va por ese lado de darle un espacio a otras formas de contar, eso, teniendo otros parámetros que no sean los clásicos. Estuvo bien primero pasarla en sala grande, eso estuvo bien, verla en pantalla grande. Y sobre todo como lo más importante o lo que rescato de ahí fue como el intercambio con la gente, que se me acercó mucha gente de que la había visto a decirme cosas como interesantes, y que siempre está bueno eso porque al ser una película que si bien para mí tiene como un sentido bastante específico y personal con estas cuestiones de la maternidad,
al ser un tema también como bastante genérico, la maternidad como tal, cada persona que la vio como flasheó una historia particular. Entonces como que se me acercaran y me contaran como esas ideas o esas emociones que les había causado la peli, me parecía como interesante y creo que fue lo más valioso de eso. Era de noche. Había llovido.